Recomiendo, llegamos aquí al Sanatorio Mapasi, en la ciudad de Rosario, en este caso con Hernán Lluria. Hernán, gracias por recibirnos. No, muchas gracias por venir. Recién hablábamos de muchos temas y de muchas aristas. Uno, por ejemplo, que lo hablaba con algunos bioquímicos, como es el plasma rico en plaqueta, y cómo se puede utilizar esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nosotros, en el cuerpo humano, en el deporte, en la traumatología, y me gustaría que lo comentes y nos expliques cómo lo hacen aquí desde el Sanatorio Mapasi. Bueno, el plasma rico en plaquetas, que es conocido hace un tiempo como PRP, mucha gente lo conoce así, que son las siglas. En realidad es una de las terapias celular basada en lo que es la medicina regenerativa hoy en día. Es una terapia biológica que hace ya aproximadamente unos 10 años que nosotros empezamos a usar, luego de irnos un poco a aprender y a capacitarnos a Europa, y a partir de ahí empezamos a utilizarla en nuestros pacientes de consultorio, también nuestros pacientes deportistas y deportistas de alto rendimiento. Tiene distintas aplicaciones y distintos tipos de plasma rico en plaquetas. Es un método que se hace con sangre propia, autóloga, donde hay una extracción sanguínea, como se hace cualquier laboratorio cuando uno hace la extracción de sangre, claro, ¿no? Y luego se lleva un proceso a través del servicio de hemoterapia, donde se hace un centrifugado y se obtiene un concentrado de plaquetas, las cuales contienen en su interior lo que se llaman factores de crecimiento, que son factores que en realidad lo que hacen son estimular procesos de reparación o regeneración de tejidos que están dañados o con alguna patología. ¿Y para quiénes va destinado específicamente, por ejemplo? Mirá, hoy en los últimos años ha ido aumentando sobre todo los trabajos científicos que avalan cada vez más el uso en determinados tipos de patología y en determinados o diferentes tipos también de plasma rico en plaqueta, porque hoy en día hay distintos tipos de PRP dentro de la familia de los PRP, algunos con o sin leucocitos, con más o menos concentración. Todo eso varía de acuerdo al paciente, a la patología, lo cual siempre es individual. Y hoy tiene bastante aceptación y trabajo, bibliografía científica que lo avala en el tratamiento sintomático de la osteoartritis, o sea, las artrosis, sobre todo rodilla, cadera, en la rodilla probablemente donde más casuística hay. Y después también en patologías de músculo-tendón, tendinopatías, lesiones musculares, y sobre todo también en lo que tiene que ver en lesiones de cartílago, donde ahí se ha visto que asociado a otro tipo también de terapias biológicas o regenerativas, ya sea en forma ambulatoria o como un, digamos, coadyuvante en el acto quirúrgico, están empezando a verse buenos resultados y buenos trabajos científicos que avalan su uso. Así que bueno, estamos un poco por ese camino. Esa es una de las opciones de terapia regenerativa. Después hay otras también que está buenas mencionarlas, que a veces hay un poco de confusión en la terminología en esto, en la medicina regenerativa, que se habla de células madres. En realidad no es la palabra adecuada, hay que hablar de células mesenquimales que se pueden obtener de tejido adiposo o de concentrado de médula ósea, ¿no? Y eso también se está usando como terapia celular, a veces en conjunto también con el plasma rico en plaquetas. Así que bueno, ¿y eso es un campo? Claro, ¿y acelera eso los tratamientos? En realidad, sí, en realidad acelerar el tratamiento en un paciente que no es deportista de alto rendimiento no tiene mucho sentido. ¿Sabe? Lo que genera es más eficacia o más eficiencia. Claro, en realidad lo que vos tratás es con una terapia biológica, con tus propias células, es tratar de dar ese estímulo a ese tejido que está dañado para que ese tejido trate de reparar, regenerar y volver a procesos fisiológicos que normalmente tenía. En el deportista de alto rendimiento sí, a lo mejor uno busca a la vez tener también el efecto de mayor rapidez en la vuelta al campo, por ejemplo, porque hay otros factores que entran en juego, ¿no? Factores económicos, deportivos, donde bueno, en algunas lesiones hemos visto que, por ejemplo, lesiones musculares, que bueno, pueden acortar el tiempo de reparación, de recuperación, exactamente. Hernán, gracias por estos minutos. Por favor. Con Hernán Lluria charlando, en este caso aquí, en el Sanatorio Mapasi, en la ciudad de Rosario, lo recomiendo.